Hola, soy Raquel y el día de hoy les traigo en este video algunas recomendaciones de libros que podrían meter en las distintas consignas de la Maratón Guadalupe Reinas 2021. No voy a hacer recomendaciones de todas las consignas porque hay algunas que son bastante personales, sobre todo la del libro que me recuerda a una de mis mujeres favoritas y la lectura de un libro favorito. Tampoco voy a hacer las recomendaciones de autora de tu signo zodiacal, porque esa voy a hacer un video aparte en el que voy a recomendar pues varias autoras, cada una por sus diferentes signos, entonces esperen ese otro video. Y por último tampoco voy a hacer recomendaciones de fanfics en este video porque bueno, es que no iba a acabar nunca si hago las recomendaciones de fanfics. Tengo ya varios videos haciendo recomendaciones de fanfics, entonces se los voy a dejar linkeados ahí abajito. Pero además también en mi Twitter en estos días he estado haciendo varios hilos con recomendaciones, tanto de autoras como también de mis fanfics favoritos y también de los fanfics que he escrito yo que pues más recomiendo. Entonces, empezando con la primera consigna, que es una lectura conjunta de libros bifortipos. Durante nuestros ya casi 6 años de existencia hemos leído muchísimos libros. También les voy a dejar allá abajo el link al listado de donde están todos los libros que hemos leído durante todo este tiempo. Pero aquí les voy a mencionar algunos de cuáles son mis favoritos y que además recomiendo leer para un maratón porque no son tan extensos. Porque aunque hay algunos que me encantan, como La amiga estupenda y Nuestra parte de noche, no creo que sea tan buena idea leerlos en un maratón porque son libros bastante extensos. Y pues la idea es leer 10 libros en estos días. Entonces bueno, el primer libro que a mí me encanta de las lecturas conjuntas que hemos hecho, uno de mis favoritos es La mano izquierda de la oscuridad, de Úrsula K. Le Guin. Este es un libro de ciencia ficción súper interesante. Se trata de un hombre que va a un mundo en el que los habitantes tienen ambos sexos, en realidad no tienen ninguno, y durante la época de reproducción se forman uno u otro para poder realizar eso, pero por lo demás es una cosa completamente asexuada, y es súper interesante la manera en la que se confrontan pues la visión del protagonista con la forma de vivir de esta gente. Es un libro de aventuras también y de amistad y es súper genial. Otro libro que también me encanta, de los que hemos leído como colectiva, es Los días del venado, de Liliana Bodoc. Este libro de fantasía me encanta porque es una historia de fantasía inspirada en Latinoamérica, inspirada en los pueblos originarios de Latinoamérica y también un poquito con algunos elementos que hacen referencia como a la conquista, pero va más allá de eso. Y por último les voy a mencionar Calpa Imperial, de Angélica Gorodischer. Este libro es una cosa fantástica, tengo reseñas, les voy a dejar también el link por si quieren saber un poquito más, pero básicamente es una novela que consta de varios capítulos que se pueden leer como cuentos, que cuentan la historia del imperio más grande, más vasto y más interminable que ha existido. Entonces esas son mis recomendaciones para esa consigna. Pasando a la siguiente, que es la de un texto en un formato no tradicional. Esta es una consigna súper divertida porque pueden meter un montón de cosas. Aquí la idea es como sacar el concepto de lo que es lo literario y lo que es un libro, y entonces invitamos también como a leer como hilos de Twitter, vlogs, por supuesto, escuchar audiolibros, podcast, formatos distintos de libros como libro objeto u otros conceptos también acá súper interesantes. Empezando por los vlogs, a mí me fascina leer vlogs, de hecho podría recomendar como muchos vlogs, pero quiero recomendar específicamente el blog de Úrsula K. Le Guin. Hasta hace poco no se podía leer completo porque varias de las entradas de ese blog se habían compilado en un libro en que se llamaba No hay tiempo que perder, y que afortunadamente ahora ya están restituidas en el blog, entonces se puede leer absolutamente todo. Y en este blog, pues además de leer como las anécdotas de la vida diaria de Úrsula, también compartía muchas cosas de sus gatitos. También pues habían algunas cuestiones como de crítica literaria o como de compartir su experiencia de escribir. Y es una cosa bellísima, esta mujer era verdaderamente fascinante, su manera de pensar, y me encanta este blog. Está en inglés. Si quieren leer algo en español, les recomiendo mucho el blog de Nea Poblain, que pues es mi amiga, pero además de que es mi amiga, genuinamente las entradas son súper interesantes. Hay algunas reseñas, hay booktags, hay comentarios, hay ensayos, hay cosas muy geniales. Pasando a esta como historia interactiva que comentaba, esta
De alguna manera también podría entrar a la parte de fanfics, pero quise dejarla aquí por la manera en la que está realizada. Esta es una historia que se llama Shipwreck AU, así nada más, es decir, como universo alternativa de naufragio. Y es una historia que se realizó en Tumblr a partir de ilustraciones como de cómic, algunos pedazos escritos y lo más interesante a partir de las interacciones con la gente que estaba siguiendo la historia. Comentarios, preguntas, como teorías y cosas así, se va como construyendo esta historia que trata acerca de un zapatero que en un viaje que realiza de Japón a Estados Unidos para visitar a su hermana que se va a casar, su barco naufragia y él es el único que sobrevive de toda la tripulación. Llega a una isla que está pues a una isla abandonada, es el único que se encuentra ahí y en esta isla empieza a tener ciertos delirios causados quizás por el hambre, por el cansancio, por la enfermedad. Entre estos delirios es que ve a una sirena, o en realidad a un tritón, que trata de atraerlo al agua para pues ahogarlo y devorarlo. Sin embargo, llega un punto en el que ya no sabe si es real o es falso y bueno, pues se va construyendo esta historia entre el náufrago y el tritón, que poco a poco quiere comérselo de otra manera distinta a la que tenía planeado originalmente. Y es una historia pues con un humor bastante negro, un poco oscuro. Está un poco inspirado en algunas escenas de la película del Faro y es un fanfic porque los protagonistas están inspirados en personajes de My Hero Academia. Sin embargo, realmente no tienes que conocer para nada la historia ni nada, porque pues al final crea completamente a estos personajes y les da como su propia historia de fondo y todo, ¿no? O sea, sí tiene algunos elementos que pues además del diseño te remite a estos otros personajes, pero es una historia completamente pues independiente que se puede leer de esta manera. Entonces técnicamente podría entrar en cualquiera de las dos consignas. Si les interesa, está en inglés, se las voy a dejar también allá abajo. Todos los links se los voy a dejar allá abajo, de hecho. Otra recomendación que también les traigo para esta opción son los fanzines. Les voy a recomendar el fanzine de Mujeres Leyendo Mujeres, que es un fanzine que Ati, Conejo Literario, en su círculo de lectura que tiene en Campeche, hizo junto con las otras chicas que pertenecen a este círculo y pues hicieron como varios ensayos o como varios análisis de las lecturas que habían estado realizando durante pues desde su creación, y es un fanzine súper precioso que se puede leer en línea además y es genial. Otra recomendación de fanzine que también me gusta mucho es básicamente lo que yo voy a leer, que es este fanzine de Lilies, que pues son revistas de varias artistas mujeres que aman a otras mujeres y que tienen en este fanzine desde cómic hasta ilustraciones sueltas alrededor de este tema. Es súper bonito, algunos números son gratuitos, otros son de paga, pero pues es una cosa bellísima visualmente. Igual se los voy a dejar también allá abajo todo. Y por último quiero recomendarles podcasts. Y aquí pues me voy a hacer self-promo. Les recomiendo el podcast que tengo con mi amiga Nea, que es No Somos Unicornios, que es un podcast de cosas frikis, en el que platicamos como de nuestras experiencias dentro de los fandoms y dentro de estos espacios, y pues también a veces damos varias recomendaciones de cosas, entonces se las voy a dejar también recomendado para un texto en un formato poco tradicional, no tradicional, más bien. Luego la siguiente consigna sería un libro de una autora disidente. Empezamos con Fatal, una crónica trans de Carolina Unrein. Este libro es una autobiografía de la autora que nos cuenta de alguna manera, como dando saltos en el tiempo, su historia de vida desde su infancia hasta el momento, digamos como poco después de que se realiza la vaginoplastia, y pues evidentemente nos cuenta pues cómo fue su experiencia de haber crecido, de haber crecido sabiéndose mujer y sabiendo que toda la gente la veía de otra forma distinta, y bueno, de varias cosas, de abusos que pasó, de discriminación, de violencia. Pero también al final creo que lo que más me gustó de este título, a mí al principio me daba un poco de miedo como leerlo por la portada, por el título y demás, es que al final es un libro que habla de esperanza, que habla de la posibilidad del amor, que habla de el encontrarse a sí misma, y es súper bello. A mí me encanta este libro. También para esta consigna recomiendo mucho el libro de Yasnaya, el manifiesto sobre la diversidad lingüística.
En este libro este es un libro de ensayo, es un libro de varias columnas, de varias reflexiones alrededor del lenguaje, alrededor de las lenguas, sobre todo de la discriminación que se realiza, sobre todo las lenguas originarias. Aquí en México, cómo se ha hecho menos no solamente al lenguaje, sino también a estas comunidades y cómo ambas cosas van ligadas. Es súper interesante, y además es un libro que invita muchísimo a la reflexión de temas que pues a veces uno no los piensa. Otro libro precioso hablando de lenguas originarias es Flor de Siete Pétalos. Este es un trabajo precioso que compila la poesía de 7 autoras que escriben en sus lenguas originarias y que viene pues también traducido al español. Y por último, para esta consigna quiero recomendar Mi experiencia lesbiana con la soledad de Gaby Nagata. Esta es una novela gráfica autobiográfica en la que nos va contando de una manera bastante, digamos como con un humor un poco ácido y sarcástico, pues su historia de vida, del descubrir su propia sexualidad, de cómo fue para ella irse dando cuenta tanto de que era asexual como también lesbiana, y de cómo eso pues a ella le producía algunas cosas, además en una sociedad a veces tan conservadora y tan cerrada que puede llegar a ser la japonesa, de como todas estas expectativas que tenían sus padres hacia ella. Y es una novela pues que te hace como conectar muchísimo con la protagonista, y tiene una continuación que yo aún no he leído, pero que tengo muchas ganas de hacerlo porque sé que me va a encantar tanto como la primera. Para un libro de historia, filosofía o crítica literaria, lamentablemente únicamente tengo un libro para estas recomendaciones, porque no es un género que suelo leer. De hecho, es lo padre de Guadalupe Reinas, como retarte y leer otras cosas que no sueles leer, salir de la zona de confort. Entonces, para esta categoría voy a recomendar Cómo acabar con la escritura de las mujeres de Johanna Rus. Este es un libro de ensayo súper interesante y también súper impactante acerca de las diferentes como técnicas, como las diferentes maneras en la que a través de la historia se ha invisibilizado el trabajo de las escritoras. Se ha hecho menos, se ha criticado, se ha invisibilizado, se ha ocultado, se ha censurado, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una forma también y es muy interesante leerlo, conocerlo, porque aunque son temas de los que ya se hablan y se saben, al final por eso existimos como libros difotipos, es muy interesante pues ver ejemplos y también ver cuáles son todos estos diferentes mecanismos que utilizan para menospreciar la escritura de las mujeres. Para una historia que se haya convertido en película, serie o anime, podría tener miles de recomendaciones porque muchos de mis mangas favoritos están hechos anime. Fullmetal Alchemist de Hiromu Arakawa, Given de Natsuki Gizu, Bloom Into You de Nio Nakatami, Fruits Basket de Natsuki Takaya, Inuyasha de Rumiko Takahashi, etcétera, 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 Banana Fish, un montón. Y lo que quiero recomendarles son libros, no mangas, aunque bueno, me encantan los mangas, pero quiero como enfocarme en libros que se han hecho película. Y aquí pues voy a empezar con algo que no me canso de recomendar y ya tengo un poco harta a la gente, pero es que a mí me impresiona mucho lo buenos que son y cómo el prejuicio a veces puede hacer que los libros se les haga menos, y es Animorphs de Katherine Applegate. Esta es una serie juvenil de muchísimos libros que tratan acerca de 5 niños que adquieren el poder de transformarse en animales a partir de copiar su ADN para así poder combatir a una raza parasitaria que quiere hacerse de la humanidad llamada los Chicks. Y es súper interesante la manera en la que la autora logra como desarrollar la psique de los personajes, y además de cómo estas transformaciones también es como que les van influenciando, y además de como toda esta batalla contra estos seres que son verdaderamente escalofriantes porque toman el control de las personas en las que se introducen, y algunas veces estas personas son gente cercana a los personajes. Es espectacular. La adaptación que hicieron de actores, creo que fue en los 90s o algo así, yo recuerdo haberla visto. No era muy buena en el sentido en el que los efectos eran terribles, pero bueno, pues los libros son fantásticos hasta donde voy. Otra adaptación también que me gusta muchísimo y que también quisiera recomendar aquí es El jardín secreto de Frances Hodgson Burnett. Este libro es una
preciosura, ha tenido muchas adaptaciones y básicamente es la historia de Mary, que es una niña huérfana que después de la muerte de sus padres va a vivir en la casa de su tío, que es un tío al que no conoce, que es un tío que está bastante amargado y es una mansión enorme y bastante desolada, en la que pues además de ella estar acostumbrada a que la traten como la reina de la casa, que esté súper consentida y súper apapachada, pasa a estar completamente sola, con una institutriz muy estricta, o sea, completamente le cambia la vida y entonces, bueno, pues está ahí. Y un día descubre que entre los jardines de esta casa hay un jardín secreto oculto y pues a partir de ahí empieza la historia, que es una historia de amistad bellísima, de crecimiento y es realmente genial y las películas también son una joya visual que me encanta. También de Frances Hodgson Burnett está La Princesita, pero aquí pasa algo curioso, a mí la película me gusta mucho más que el libro, pero el libro también es muy disfrutable, entonces también si quieren otra recomendación, cualquiera de los dos de Frances Hodgson Burnett es una joya, son una joya. Seguimos con libros de terror. Ustedes saben que a mí los libros de terror no se me dan mucho porque no es un género que yo disfruto porque me asusto fácil, así que estas recomendaciones sepan que son libros que no los van a asustar tanto, que van a poder leer si son igual de miedosos que yo. Entonces, bueno, para empezar voy a recomendar no un libro, sino unos cómics que son los de Alabaster de Caitlin R. Kiernan. Estos cómics tratan acerca de Darcy Flammarion, que es una chica albina que tiene un ángel que la acompaña y que le ordena matar criaturas sobrenaturales alrededor de que viajar para matar a estas criaturas sobrenaturales que solo ella puede ver y distinguir. Y es una historia súper interesante porque mezcla como todos estos elementos de folclore, un poco como de terror, fantasía. Este ángel que es muy cuestionable si realmente es un ángel o es un demonio, y la protagonista también me parece espectacular y es muy genial. Hace poco leí un libro de Clayton R. Kiernan que me encantó, que fue La joven ahogada, pero este libro es un poco pesado de leer y además es también bastante extenso, entonces no lo recomiendo para un maratón, pero sí recomiendo mucho a la autora y quería recomendar algo de ella, así que recomiendo sus cómics de Alabaster. Siguiendo en la línea de novela gráfica o cómic, voy a recomendar Into the Woods o A través del bosque de Emily Carroll. Esta es una compilación de varias historias ilustradas, evidentemente, de terror, pequeños cuentos espeluznantes que están verdaderamente fantásticos. Y con eso llegamos al final de las recomendaciones para Guadalupe Reinas. Como les digo, para las recomendaciones de autoras de tu signo zodiacal voy a hacer un video aparte, y para las recomendaciones de fanfics están los hilos de Twitter y los otros videos que ya he hecho previamente en otros años. Espero que les haya gustado este video. Si van a leer alguna de las recomendaciones que mencioné aquí, si les inspiró leer algo, por favor háganmelo saber, me hará muy feliz y yo los veré en el siguiente video. Espero que estén muy bien, que tengan una muy linda semana y que disculpen los ruidos que han estado, pero es que hoy anda muy ruidosa mi ciudad. Espero que estén muy bien y nos veremos, que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Bye.